Ahora, Víctor, ya que estamos hablando de esto, a mí me vino una idea que nunca lo había considerado. Estamos hablando de las ordenanzas y que toda ordenanza que se hace dentro y fuera del templo tiene que ser llevada a cabo por este poder sellador y tiene que ser sellada de tal manera que es vinculante, ¿no? La Santa Cena, desde luego no hay un registro, claro. Pero la Santa Cena, Víctor, debe ser sellada por el Santo Espíritu de la promesa. Cada semana que lo hacemos, que ratifica que tú estás tomando la Santa Cena dignamente y que de esa manera te es válida y es aceptable ante Dios ese compromiso adicional que haces cada semana. Mira, la Santa Cena y otras ordenanzas son un poco diferentes en el sentido de que, no me malinterpreten, pero en el sentido de que no son necesarias para nuestra salvación. Esto no significa que no tengamos que asistir cada domingo y participar de la Santa Cena. Pero la Santa Cena, la bendición de un niño, la bendición a los enfermos, la bendición de un hogar, la dedicación de una sepultura, son ordenanzas que no son necesarias para nuestra salvación, a diferencia de un bautismo, una confirmación, en el caso de los hombres recibir el sacerdocio, la investidura en el templo, el sellamiento en el templo, las cuales sí son requisito para nuestra salvación. Entonces, viendo o separando, haciendo esa separación de ordenanzas entre las que sí son necesarias y las que no, ahí mi duda es si estas ordenanzas que no son necesarias también necesitan ser selladas. Es decir, puesto que realmente no se requiere un vínculo más allá de esta tierra. No sé si me explico. Es decir, yo lo considero el participar de la Santa Cena, sabemos su propósito, sabemos que es una oportunidad de recordar y de renovar todos los convenios que hemos hecho. Ahí en ese momento lo estamos haciendo. Sin embargo, no es una ordenanza vinculante, tal como lo está diciendo el Elder Christofferson. Quizás estoy mal, ¿no? Pero es como yo lo veo. No es una ordenanza vinculante que tenga que ser atada en los cielos y por lo tanto, y lo vemos tal cual, ¿no? No hay un registro aquí en la tierra de esa ordenanza, por lo tanto no es necesario una confirmación del Espíritu para la misma, pero por otro lado, me parece que por default hay una confirmación, ¿no? Del Espíritu, no para sellamiento, no para ser atada en la tierra, pero de alguna manera es aceptada por el Señor cada vez que se realiza esa ordenanza de la manera correcta. Entonces, podríamos decir que así hay una participación del Espíritu Santo, ¿no? Sí, es que me parece, fíjate, ahí ya vamos entrando en el tema más interesante, ¿no? De este discurso. ¿Cuándo consideramos que el Espíritu Santo acepta una ordenanza? Aquí hay varias variables, ¿no? Valga la redundancia, pero en la ordenanza de la Santa Cena, en ese ejemplo que pones, si la ordenanza se lleva a cabo de la manera correcta y hay una serie de reglas o de lineamientos para que así sea, desde que los que bendicen sean presbíteros o poseedores del sacerdocio de Melquisedec, que los que reparten tengan el sacerdocio arónico o de Melquisedec, que la oración se pronuncie de la manera correcta. Entonces, esa serie de lineamientos y de pasos, a mí me parece que por default, como es administrada por el obispo del barrio, a mí me parece que por defecto ya es aceptada por el Espíritu. Bien. Por aquí, Víctor, hay algunos comentarios y preguntas y demás, y vamos más o menos a la mitad del discurso, y hay algunos aspectos de lo que hasta ahora hemos escuchado que al menos un tema que a mí me gustaría profundizar. Entonces yo te propondría lo siguiente, continuar ahorita, cerrar el programa, pero dejarlo hasta aquí en este punto y continuar el día, el día jueves contigo, ¿sí, verdad? Sí, el jueves. Con la continuación del discurso, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, porque fíjate que sí siguen algunos temas muy, muy interesantes y yo creo que sí vale la pena verlos con más detalle. Bueno, entonces ahorita terminamos el programa con lo que ya tenemos. Continuaríamos el jueves con Víctor, pero mañana, como quiera, vamos a estar aquí con invitado especial para el análisis del discurso correspondiente. Así que, bueno, a ver, Víctor, por aquí dice la hermana María Soledad, pregunta, ¿no será que para que nuestras ordenanzas sean selladas se necesita estar tomando la Santa Cena? Lo que pasa es que, bueno, estoy de acuerdo en que es necesario tomar la Santa Cena. Y también estoy de acuerdo que no se malinterprete lo que dijo Víctor. La ordenanza de la Santa Cena no es una ordenanza de salvación y exaltación. Es una ordenanza que nos permite renovar el convenio inicial y nos ayuda a mantenernos en la senda de los convenios, pero no es una de las ordenanzas indispensables para salvarnos. Debe quedar claro este concepto, Víctor. Ahora, lo que dice la hermana María Soledad, se necesita estar tomando la Santa Cena para que sean selladas las ordenanzas. Es que aquí viene el punto. ¿Cuándo es que el Santo Espíritu de la promesa sella las ordenanzas? En el momento en que se llevan a cabo, en el momento en que alcanzan la medida de su creación, en el momento en el que comparecemos ante el Señor. Es un buen punto, Víctor, que valdría la pena profundizar, ¿no? De tal Sí, manera que si yo digo, es que si no tomo la Santa Cena, mis ordenanzas no pueden estar selladas, significa que es hasta el final el sello de validez del Santo Espíritu de la promesa. Y yo ah, no, yo no iría por ahí, ¿eh? no, y además eso nos puede llevar a otras situaciones extremas, ¿no? De que, no sé, yo voy y me sello en el templo y luego nunca participé de la Santa Cena simplemente porque morí, por ejemplo. Entonces quedaría pendiente esa confirmación del espíritu. Me parece que tampoco va por allí. Pero fíjate que yo creo que esa es la parte bien interesante de este discurso y que es lo que yo quiero que durante este programa y el siguiente que vamos a continuar el jueves, eso es lo que quiero que nos llevemos el sentimiento de saber cuando una ordenanza es aceptada por el Espíritu, por el Santo Espíritu de la promesa, como lo dice Doctrina y Convenios. A mí me gustaría mucho que cada uno de los que están allí aquí nos acompañen el jueves, pero que vayan y estudien para que el jueves vengamos juntos con una idea más clara de esto, ¿no? Que vayan y estudien cómo es que el Espíritu Santo sella esas ordenanzas y cómo nosotros podemos recibir una manifestación de eso. Y también que nos compartan sus experiencias, ¿no? Seguramente algunos dicen, yo estoy seguro que cuando yo me bauticé, el Espíritu Santo o selló o confirmó esa promesa, ¿no? O selló esa ordenanza, ¿no? Que es el tema que estamos viendo. Parece que será muy interesante leer algunos de sus comentarios en ese sentido el jueves que tengamos la continuación de este programa y que vayamos a las escrituras, ¿no? Que leamos Doctrina y Convenios y veamos en qué consiste esta aceptación, confirmación o promesa del Espíritu Santo sobre esas ordenanzas recibidas. O sea que nos vas a dejar aquí con la intriga de saber. Me parece que sí. Déjame, antes de ir a los comentarios, Víctor, que ahorita voy a dar pauta a esto, simplemente hacer un énfasis en un aspecto relevante, muy relevante, que debemos de tomar en cuenta los santos. Hace un momento yo comenté que la razón fundamental por la cual la iglesia estaba organizada era para administrar las ordenanzas de salvación y exaltación. Y ahora comento esto con base en el discurso. ¿Cuál es el propósito por el cual la iglesia fue restaurada? ¿Cuál es el propósito por el cual llevamos a cabo el recogimiento del cual estamos hablando? Y aquí el Elder Christofferson, citando a José Smith, dice lo siguiente, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el objeto del recogimiento? En cualquier época, dice, el objeto principal es edificar una casa al Señor
en el cual él pueda revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación, porque hay ciertas ordenanzas y principios que para poder enseñarse y practicarse deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual se restauró la iglesia y cuál es la razón por la cual se lleva a cabo la obra de recogimiento? Bueno, que tengamos templos, porque en estos templos se administran las ordenanzas que van a salvar y van a exaltar a los hijos de Dios. Entonces, si vemos que hoy en día está en boga el anuncio de templos, la construcción y la dedicación, apenas la semana pasada se dedicó un templo aquí a 2 horas de Monterrey, el templo de McAllen, Texas. Y hace unas semanas vimos que se dedicaron 3 templos en un mismo domingo. Bueno, ¿todo esto por qué? Pues precisamente porque tiene o incide con el recogimiento espiritual de los hijos de Dios en ambos lados del velo. ¿Por qué? Porque ese es el objeto principal del Señor, administrar sus ordenanzas en los templos establecidos, porque es la forma en que podemos acceder a Él. Y hay la importancia de los templos, y fíjense, a veces pensamos de aquí a 4 o 5 años que se terminen de construir estos que tenemos ya anunciados, vamos a tener alrededor de 335 templos, algo así, ¿no? Y más los que se sigan acumulando. Y pensamos, ¿realmente se necesitan tantos? Simplemente pensar que no hay otro lugar en la tierra en donde se puedan llevar a cabo estas ordenanzas que nos habilitan para la exaltación, no hay otro lugar más que los templos. Pensemos en los millones de personas que vivimos en la tierra y los que han vivido generaciones atrás. Estamos hablando de trillones de personas. Entonces, ¿por qué se necesitan tantos templos? Por esa razón, porque hay que hacer un trabajo de ordenanzas salvadoras para todas estas personas, para los vivos, pero especialmente para los muertos, que son muchos, ¿no? Que son mayoría, son más los que han muerto que los que vivimos en este momento. Entonces, por eso la importancia de tantos templos, y no basta con los 335 que tendremos en los próximos años, se requieren más y tal vez lleguemos a 1000. Me parece que hay una profecía, ¿no? De que habrá 1000 templos. Oigan, John dijo 1000 templos antes del milenio o para el milenio. Exactamente, que en el milenio estén funcionando 1000 templos, y es que no hay otra manera de llevar a cabo millones y millones de ordenanzas si no es con esta cantidad de templos. De ahí la importancia. Y mira, no quiero dejar pasar la oportunidad de poner este comentario que me gustó mucho de José Manuel, y relacionado con lo que hablábamos de la Santa Cena. Dice, para que no falle, mejor hagamos todo, recibir las ordenanzas y tomar la Santa Cena, ir al templo y todo. No necesitamos preguntarnos si cada ordenanza nos salva, mejor las hacemos todas. Pues sí. Pues sí, así no le fallamos. Dice, vamos a los comentarios, Víctor. Si me ayudas tú con la lectura, ya que, como lo he dicho, mi internet está baja la intensidad a fin de no retrasar el audio. Sí, dice Luis Alberto, siempre se pregunta a los que participaron como testigos y si no se acuerdan, se repite la ordenanza. Así es. Y nos dice Lady May, las ordenanzas para vivos, es importante que desde nuestro barrio verifiquemos que los registros estén completos. Es urgente pasar con su secretario. Ahora, por la obra vicaria, nosotros debemos ingresar bien los datos de nuestros antepasados. Bien. Franklin Lagos nos dice, la Santa Cena es sellada por la autoridad que preside la reunión sacramental, ya sea obispo, presidente de estaca, etcétera, ¿no? Y a eso me refería, ¿no? Que si la ordenanza se hace de la manera correcta, digamos que por default es aceptada. A ver, nada más aquí que el que preside o el que oficia no sella nada, ¿eh? No. El que sella es el espíritu, ¿no? Yo Sí. insisto en que si es
supervisada por la autoridad correcta, entonces la ordenanza es aceptada. Es válida porque aquel que tiene las llaves da su autorización. Sí, pero es interesante ese concepto, ¿eh? No es el oficiante, no es el que preside, no es el sellador del templo, no son ellos los que sellan la ordenanza para que sea vinculante, es el Santo Espíritu de la promesa. Sí, fíjate qué concepto tan interesante, porque son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que el presidente del templo tenga las llaves para autorizar la ordenanza dentro del templo. Otra cosa son las llaves que tiene el presidente estaca para autorizar a la persona que va a llevar a cabo la ordenanza. Son facultades que tienen ellos en el ámbito del, del llamamiento que tienen. Han sido ungidos y llamados para presidir en un caso una estaca, y la presidencia conlleva esas llaves, y la presidencia del templo también conlleva las llaves para administrar la ordenanza en el templo. Pero ni el presidente del templo, ni el presidente estaca, ni el sellador, que también a lo mejor el nombre es incorrecto, Víctor, este, tienen el poder para sellar ninguna ordenanza. El que sella la ordenanza es el Santo Espíritu de la promesa. Entonces ahí vemos que son cuestiones netamente diferentes. No creamos que porque fue autorizada la ordenanza ya significa que fue sellada por el Santo Espíritu de la promesa. Si simplemente fue autorizada y llevamos a cabo la ordenanza de acuerdo con los requisitos que se exigen para ello. Pero será el Santo Espíritu de la promesa quien sí conoce lo profundo de nuestro corazón y nuestra dignidad, si esa ordenanza es vinculante o no en los cielos. Fíjate que a lo mejor está causando confusión porque realmente hay dos pasos y mira, aquí lo menciona Christian, precisamente en lo que dice el Elder Christofferson, citando a Joseph Fielding Smith. Dice, él, el presidente de la iglesia, ha puesto el poder para sellar en nuestro sacerdocio porque él posee las llaves. Entonces, en ese sentido podríamos pensar, entonces si es el oficiante el que está sellando la ordenanza. Son dos pasos, ¿no? Estamos hablando de un sellamiento a nivel tierra, porque eso es para lo que nos alcanza a nosotros, pero luego hay una confirmación de ese sellamiento y en eso consiste el poder para sellar. Hay una confirmación de esa ordenanza. Otra vez, no estamos hablando específicamente de lo que llamamos comúnmente sellamiento o matrimonio entre hombre y mujer en el templo. Todas las ordenanzas. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo para confirmar, aceptar o darle validez en los cielos a esa ordenanza. Es decir, llevamos un trabajo administrativo aquí en la tierra y sí, para eso están los oficiantes de las ordenanzas y que se haga de manera correcta, pero luego hay un visto bueno, por decirlo de alguna manera, y que es a lo que Doctrina y Convenios llama, o el Señor reveló en Doctrina y Convenios, el Santo Espíritu de la promesa, que es el que toma como válidas esas ordenanzas y realmente lo que la hace vinculante para que sea válida en los cielos. Entonces, quizás sea un uso del vocabulario, pero cuando dice, si vuelves a poner eso, Víctor, esa expresión, cuando dice el presidente de la iglesia ha puesto el poder para sellar en nuestro sacerdocio, significa que en el sacerdocio que recibimos, virtud de las llaves que el presidente tiene, pues nos faculta para llevar a cabo ordenanzas. Es eso. O sea, a eso se refiere. Nos faculta, en este caso, a quien se le delegan las llaves. Hablemos de un presidente de misión, quien tiene las llaves para autorizar quién quién puede recibir un bautismo. Bueno, él tiene el poder para sellar, o sea, él tiene la facultad para decidir en uso de esas llaves que les han sido delegadas si se llevan a cabo determinadas ordenanzas. Pero no significa que como tal él vaya a decir si la ordenanza es vinculante o no en los cielos. Eso depende de otras circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Y ahí es donde entra la función del Santo Espíritu de la promesa. De acuerdo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver.
Dice Lucy García, creo que se registra cuando tenemos nuestra entrevista para una recomendación del templo en la siguiente pregunta. ¿Se esfuerza por santificar el día de reposo tanto en su casa como en la iglesia? Asistir a las reuniones, prepararse para participar dignamente de la Santa Cena y vivir en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio. Me parece que Lucy se está refiriendo a lo que comentábamos de la Santa Cena. Mati Lo dice, el Padre sella la promesa cuando desde que nos levantamos vamos a ayudar al oprimido, al enfermo, oro, estudio, voy al templo y hago ordenanzas por nuestros antepasados, etcétera. Y Lifal, cada vez me ponen nombres más difíciles. Lifal dice, saludos desde Francia. Un saludo hasta Francia, Li. Qué bueno que nos ¿Nos estás... recomendará migrar a Francia? A ver, que nos comente. Sí, ¿te ves viviendo en París? Yo no, la verdad. No. Primero porque no hablo francés. Nos dice Enrique Claverie, las ordenanzas se sellan mediante el espíritu de la promesa cuando son realizadas de acuerdo con la justicia y rectitud, tanto por la persona que las realiza como por la persona que las recibe. Muy interesante este concepto y continúa diciendo, esto significa que ambas partes deben estar viviendo los mandamientos de Dios y haciendo todo lo posible para seguir a Jesucristo. Es interesante y me parece que es parte de lo que vamos a analizar el jueves, Salvador. ¿De qué depende? ¿De qué depende esa confirmación por parte del Santo Espíritu de la promesa? Porque aquí él lo menciona que son las dos partes, ¿no? El que oficia como el que la recibe, la justicia y la rectitud de ambas partes. Y a veces podríamos preguntar, bueno, si yo recibí una ordenanza, un bautismo, por ejemplo, y la persona no era digna, eso ya me inhabilita a mí para que esa ordenanza sea aceptada por el Señor. Es importante pensar en eso, reflexionar en eso. Dice Gastón, qué bueno estuvo el programa. Gracias, Gastón, por acompañarnos. Gastón y Alejandra, que casi siempre están juntos. Santa Lira nos dice, la senda que caminan mis pies es muy relevante ante el Espíritu Santo. El de Christofferson siempre ha predicado mucho acerca de la senda de los convenios. Elder Bednar la llamó la senda del deber. Bien. Mati dice, usted lo acaba de decir, hermano Salvador, ese es el propósito de Dios. Los templos son para ello, tomar la investidura porque ella nos prepara. Una vez con esta ayudaremos al recogimiento de este lado y al otro lado. Claro, sin dejar de lado la obra misional que se efectúa por aquellos misioneros que entraron al templo para tener su investidura. Bien. Y Clara nos dice, si no tomo la Santa Cena no tengo la dignidad para las otras ordenanzas. Esto es interesante. Si no tomo la Santa Cena no tengo la dignidad para otras ordenanzas. Eso es si no tomo la Santa Cena porque no soy digno, ¿no? Pero si no tomo la Santa Cena porque estoy enfermo, recluido en mi casa y nadie se toma la molestia de llevármela, entonces también aplica para la reflexión. Dice Rosario Cuevas, buenas tardes, recién llegando a mi casa, me ayuda mucho. El domingo en mi ramo hubo una reunión de testimonios y pasaron los hermanos que venían llegando del Templo de Concepción, Chile, y todas testificaron que había muchos hermanos haciendo sus ordenanzas por las familias fallecidas. Sentí mucho el espíritu al escuchar sus experiencias. Corrían nuestras lágrimas, fue algo especial. El próximo viaje lo haré. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Rosario, por acompañarnos y por seguir esta transmisión. Verónica dice, hermano Chava, recuerde que el recogimiento de Israel será en Jackson, Missouri, así que emigren para acá. Invítenos, Verónica. Consíguenos un trabajo y a dónde llegar y inmediatamente nos vamos para allá. ¿Quién está más cerca de Jackson, tú o yo, Víctor? Me parece que ¿verdad? tú. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, yo estoy más está bien cerca de interesante. Sí, la ubicación geográfica de la ciudad donde yo vivo es bien interesante porque hacemos un triángulo con Utah, Missouri y Monterrey. Estamos a la misma distancia de Utah y de Missouri. Que serían como unas 20 horas. Estamos más cerca, perdón, de Missouri que de Utah, pero en un triángulo. No sé cuánto sea, fíjate. Nunca me he fijado. Okay. Como no me ha llegado la invitación y no me va a llegar porque no estoy preparado.